Hola, ese es el video para la guía número 2 de octavo año. En esta guía vamos a aprender a hacer operaciones con fracciones, pero es importante tener dos conceptos muy claros. El primer concepto es el de fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. Las fracciones homogéneas son aquellas que tienen el mismo denominador. Por ejemplo, 3 quintos y 4 quintos. Tienen el mismo denominador, por eso se llaman fracciones homogéneas. Y las fracciones heterogéneas son aquellas que tienen diferente denominador. Por ejemplo, 3 quintos y 4 séptimos. El otro concepto que tenemos que tener muy claro es el concepto de simplificación, porque en todas las operaciones que hagamos con fracciones siempre vamos a tener que simplificar. El concepto de simplificar era dividir el numerador y el denominador por un mismo número. No se valía por números diferentes, con el objetivo de hacer la fracción de una forma más simple. Por ejemplo, si yo tengo 15 novenos, tanto el 15 como el 9 tienen tercera, entonces yo divido 15 entre 3, que me va a dar 5, y yo dividía 9 entre 3, que me va a dar 3. Esto hace que la fracción 15 novenos quede en 5 tercios de una forma simplificada. Eso es muy importante porque todas las respuestas que ustedes me den a mí o bien a la hora que hagan la prueba van a estar simplificadas. Cuando hablamos de operaciones vamos a empezar por las sumas y restas. En las sumas y restas, como lo menciona la guía, vamos a tener dos métodos, el método de aspa y el método del mínimo común múltiplo. El método de aspa se aplica solo cuando tenemos dos fracciones. No podemos aplicar el método de aspa con tres fracciones. Si bien es cierto, se pueden hacer parejas e ir aplicando el método, pero no las tres juntas. En cambio, el método del mínimo común múltiplo se puede hacer todas de forma general. Es importante aclarar que cuando las fracciones son homogéneas, como estas dos primeras, no necesitamos aplicar ni el método de aspas ni tampoco el método del mínimo común múltiplo, porque lo único que se hace es que se conserva el denominador, que en este caso sería un 5, y se suman o restan los números de arriba. En este caso es una suma que 3 más 4 me daría 7. No tenemos que simplificar porque tanto el 7 como el 5 son números primos que no se necesitan simplificar. Si fuera el caso, como en la de abajo, cuyos denominadores son diferentes, ahí sí aplicamos el método del mínimo común múltiplo o el de aspas. Yo le voy a agregar una suma por acá y le voy a agregar una resta por acá con el objetivo de hacer los dos métodos, el de aspa y el de mínimo común múltiplo. Vamos a empezar por el método del mínimo común múltiplo. Para recordar el método del mínimo común múltiplo tenemos que hacer un recordatorio de séptimo año y recordar que el mínimo común múltiplo es cuando yo tenía una serie de números y los iba simplificando hasta llegar a 1. ¿Cuáles son los números que vamos a simplificar? Los denominadores, el 5, el 7 y el 3. Y vamos a lograr que lleguen a 1. En este caso no puedo empezar con mitad porque ninguno tiene mitad. Voy a empezar con tercera. El 5 se baja, el 7 también, el 3 ya llegó a 1. Sigue quinta, el 5 ya llegó a 1, el 7 se baja, aquí está en 1. Sigue séptima y estos números se bajan. Estos números siempre se deben multiplicar. Entonces tenemos que 3 por 5 es 15 y que en este caso 15 por 7 me daría 105. Este número que encontramos va a ser el nuevo denominador de toda la operación. Para poder encontrar los números que van ahí arriba, vamos a aplicar el método que comúnmente se conoce como pase por la puerta, porque se divide y se multiplica por cada una de las fracciones. Entonces vamos a empezar. 105 lo voy a dividir entre 5 y multiplicarlo por 3 me daría 63. Luego divido 105 entre 7 y lo multiplico por 4 que me daría 60. Y hago lo mismo con la última. 105 por 3, perdón, 105 entre 3 y lo multiplico por 2 que me daría 70. Vean que siempre hice lo mismo. 105 entre 5 por 3, 63.
105 entre 7 por 4, 60. 105 entre 3 por 2, 70. Y este más es este más y este menos es este menos. 63 más 60 serían 93 y a 93 le quito 70, me va a dar 23 sobre 105. En este caso no se puede simplificar porque el 23 es un número primo. Vamos a hacer la misma operación con el método de aspas. Voy a borrar esto por acá para que no se enrede. En el método de aspas lo tenemos que hacer por parejas. Entonces, voy a hacer por acá 3/5 más 4/7. El método de aspas, la primera parte es solo multiplicación. Entonces multiplico 3 por 7, 21. Luego multiplico 5 por 4, 20. Y para encontrar el número de abajo, también multiplico 5 por 7, 35. Sumo los números de arriba, porque en este caso es una suma, que me va a dar 41 sobre 35. Y este resultado que me dio 41 sobre 35 es el que vamos a restar con la fracción que me quedó pendiente por acá. Aplicando exactamente el mismo método. 41 por 3, que me voy a ayudar con la calculadora, que sería 123. En este caso menos 35 por 2, que sería 70. Y luego vamos a hacer acá 35 por 3, que serían 105. Hacemos la resta, vean que si yo hago 123 menos 70, me va a dar por acá 53 sobre 105. No debería de dar igual. Déjenme verificar que yo no me haya equivocado en ninguna multiplicación para que vean que esto nos puede pasar en cualquier momento. Vamos a hacerlo por acá, la suma, para verificar que yo no me haya equivocado. Y aquí es donde está mi error. Vean qué importante. 63 más 60, yo he dicho 90, es 123. Vean, para que vean que a cualquier persona le puede pasar este tipo de errores. Por eso hay que tener mucho cuidado y revisar muy bien todos los ejercicios. Para que vean que estamos completamente en vivo. Ok, siguiendo con esto. Bueno, como les decía, igual el 53 sobre el 105 no se puede simplificar porque 53 es un número primo y el 105 solo tiene quinta, pues entonces si no se puede simplificar se deja así sin ningún problema. Luego la guía nos habla acerca de las multiplicaciones y las divisiones. Voy a dejar este mismo ejemplo por acá. En las multiplicaciones y las divisiones no me importa mucho cómo son los denominadores porque ellas solo tienen un método para solucionarse. En este primer caso vamos a ver las multiplicaciones tomando este mismo ejemplo de 3/5 por 4, vamos a cambiarlo, vamos a ponerle por 4 sobre 15. La multiplicación siempre se va a hacer de forma lineal, entonces vamos a tener 3 por 4, 12 y vamos a multiplicar 5 por 15 que me va a dar 75. Veamos aquí, el 12 tiene tercera y el 75 también, porque si yo sumo 7 más 5 es 12 y el 12 está en la tabla del 3. Entonces lo puedo simplificar, la tercera de 12 es 4 y la tercera de 75 es 25. Y ahí sí ya no podemos seguir. ¿Qué pasa si esto fuera una división? Con ese mismo ejemplo, 3/5 entre 4 sobre 15. Cuando es una división hay dos métodos. Un primer método que es un método que se hace en cruz, que lo pueden haber visto anteriormente. A mí es un método como que no me agrada mucho porque me parece que puede inducir al error. Entonces el método que vamos a explicar en el video
es aplicando el inverso multiplicativo siempre a la segunda fracción. ¿Qué significa eso? Que a la segunda fracción yo le voy a dar vuelta y voy a convertir ese 4 sobre 15 en 15 sobre 4. ¿Con qué objetivo? Con que esta división se me convierta en una multiplicación y la primera fracción queda exactamente igual. Y aplico las multiplicaciones, entonces multiplico en línea. Entonces yo multiplico 3 por 15, que serían 45, y multiplico 5 por 4, 20. En este caso se puede simplificar porque ambas tienen quinta. La quinta de 45 es 9 y la quinta de 20 es 4. Y nos va a quedar 9 sobre 4. ¿Ok? Importante, recuerden que en las multiplicaciones y las divisiones existe la ley de signos, ¿verdad? Que está en la guía para que la repasen en la página número 4. En la página número 5 ya hablamos acerca de las potencias de las fracciones. Es importante hacer un recordatorio que una potencia tiene dos partes. Tiene una parte a la cual nosotros vamos a llamar base y tiene una parte a la cual nosotros vamos a llamar exponente. El exponente a mí me dice cuántas veces multiplico la base. Nunca yo voy a hacer 2 por 2 y 5 por 2, sino que ese exponente me dice cuántas veces voy a multiplicar esa base, o sea, 2 por 2 arriba y 5 por 5 abajo, de tal forma que nos quede 4 sobre 25. Siempre, no importa el exponente que sea. Existen algunas leyes que nosotros nos las tenemos que saber para poderlas aplicar. La primera ley es que cuando tenemos un exponente cero, por ejemplo, yo puedo tener 1000 sobre 2539 elevado a la 0, esto siempre es 1. Luego tenemos la ley que si nuestra base es negativa, por ejemplo, menos 2/3, y el exponente es par, el resultado me va a quedar positivo. Pero si mi base es negativa y mi exponente es impar, mi resultado va a quedar negativo. Y eso es muy importante porque en las operaciones combinadas lo vamos a ver muy frecuentemente. Luego también tenemos otra ley que si yo tengo una operación con potencia elevada o otra potencia, estas potencias de acá se multiplican creando un solo exponente. Y la otra ley muy importante, bueno, también está la ley de producto y de cociente, que eso no se aplica tanto en las operaciones combinadas, es cuando yo tengo un exponente negativo. ¿Qué pasa si mi exponente es negativo? Por ejemplo, que yo tenga 2/5 elevado a la menos 3 o 1/3 elevado a la menos 2. En matemática no podemos tener exponentes que sean negativos. ¿Cómo lo quito? Aplicando el inverso multiplicativo que hicimos ahora en la división, es decir, dándole vuelta a la base. Entonces, este nos quedaría 5 sobre 2 elevado a la 3. Y este nos quedaría 3 sobre 1 elevado a la 2. De tal forma que 5 a la 3 es 125 y 2 a la 3 es 8. Y en este caso 3 a la 2 es 9 y 1 a la 2 es 1, o sea 9. Esta es muy importante porque siempre en cualquier examen va a venir. Por último, antes de ver las operaciones combinadas, tenemos las raíces, que son las operaciones contrarias a las multiplicaciones. ¿Qué pasa si yo tengo raíces de una fracción? Por ejemplo, la raíz de 25 sobre 9. Para poder solucionarla, lo correcto es dividir esas raíces en dos. O sea, dividir la raíz de 25 arriba y la raíz de 9 abajo. ¿Cómo se resolvían las raíces? Teníamos que pensar, acuérdense, bueno, que las raíces tenían aquí un 2 imaginario en este caso. Entonces tenemos que pensar, ¿qué número elevado a la 2? Porque la raíz tiene un índice 2, me da 25. Entonces empiezo a pensar, vamos a ver qué número, 5 a la 1, 5 no me sirve. 5 a la 2, ese es el que me sirve. Entonces la raíz de 25 es 5.
En la del 9 pienso, ¿qué número elevado a la 2 me da 9? ¿Qué número? El 3. Profe, ¿qué pasa si yo tengo raíz cúbica de 125 sobre 27? Primero, los divido. Esa parte se mantiene exactamente igual. Y luego, tengo que pensar más bien en un número que elevado a la 3 me dé 125. Esa es una forma. Otra forma es como la que viene en la guía, que en la guía lo que hacen es simplificar el número para ver cuál es ese número que se repite, que van a ver ustedes que es lo mismo. Si yo agarro el 125 tiene quinta, que es 25, que es 5, y vean que es el número elevado a la 3. Por eso la raíz de 125 es 5. Al igual con el 27. ¿Qué número elevado a la 3 me va a dar 27? 3. Las potencias y las fracciones y las raíces no se simplifican. Ya una vez que se llegó a la respuesta, se llegó. Eso es algo muy importante. Por último, todos estos temas los vamos a ver en un gran tema que son las operaciones combinadas. En las operaciones combinadas tenemos que tener en cuenta los pasos de la página 7, que primero se hacen los paréntesis, luego las potencias y las raíces, luego se hacen las multiplicaciones y las divisiones y por último las sumas y las restas. Yo voy a resolverles una diferente a la que ustedes tienen en la guía con el objetivo de que pues encuentren diferentes ejemplos para resolver. Es más, les voy a... de la guía en la página 16 les voy a resolver, vamos a ver cuál se puede ver más difícil. La 1, la A, que tiene un poquito como de todo. Voy a resolver las dos para que ustedes les quede de ejemplo. Esta es la A de la página 16, dice raíz de 9 sobre 4 menos 3 2/3 menos 2 a la 3 sobre 6. Recuerden, vamos a empezar con los paréntesis. Y este paréntesis tiene un concepto que vimos en la guía pasada, que es el concepto de número mixto. Recuerden que aquí todo se sigue, ¿verdad? Ese concepto sería, voy a bajar la raíz. ¿Cómo pasaba ese número mixto a fracción? Se conservaba el denominador, que es un 3, se multiplicaba y sumaba. Entonces decía 3 por 3, 9 más 2, 11. Menos, y voy a resolver esa potencia. 2 a la 3 es 8 sobre 6. Voy a resolver primero los paréntesis. En este caso, voy a resolver esto aquí para hacerlo con el método de aspas, que a la mayoría les queda más sencillo resolver. Entonces multiplico 11 por 6, 66. 3 por 8, 24. Y 3 por 6, 18. 6 menos 4 son 2. Y 6 menos 2 son 4 sobre 18. Nos daría 42 sobre 18. Eso se puede simplificar porque ambos tienen mitad y me va a quedar 21 sobre 9. Ambos tienen tercera y me va a quedar 7 sobre 3. Me va a quedar menos 7 sobre 3. Ahora aplico la raíz de 9 y la raíz de 4. La raíz de 9 es 3 y la raíz de 4 es 2. Voy a volver a aplicar el método de aspas. 3 por 3 es 9, 2 por 7 14 y 2 por 3 son 6. Recordemos séptimo año. 9 menos 14 es una resta que me va a quedar negativa y me va a quedar acá como un 5 y aquí como un 6. ¿Ok? Todas esas son cosillas para ir recordando. Igual si tienen alguna duda, pues obviamente me la pueden escribir por WhatsApp o por cualquier otro método. La guía continúa con la parte de geometría, pero eso lo vamos a dejar en un video para que lo tengan separado. Entonces en el próximo video de la guía número 2 van a ver la parte de geometría.